En este vídeo vamos a explicar cómo se lleva a cabo o cómo se desarrolla la gestión de los cuestionarios de la aplicación votacionesonline.net. Como explicamos en el vídeo anterior, todas las opciones para gestionar las votaciones se encuentran bajo esta pestaña. La de los cuestionarios en concreto estará en esta subpestaña. Bien, una vez que estamos en la sección de cuestionarios, lo primero que voy a explicar son los diferentes tipos de cuestionarios que se pueden programar o estructurar o generar con la aplicación. Y en principio hay tres tipos de cuestionarios que podemos utilizar, que son los sencillos, los múltiples y los de filtro. La diferencia de cada uno de estos cuestionarios está en la utilidad que tienen. Por ejemplo, los cuestionarios sencillos son cuestionarios, como este que muestro aquí, en donde entre varias opciones hay que elegir una sola. Una sola opción. De esta forma, lo que obtendremos será la proporción de votos que cada una de las opciones obtiene en una distribución del 100%. Bueno, este tipo de cuestionarios pues pueden ser útiles para el caso como el que he mostrado, elegir una posible acción entre varias posibles, o por ejemplo para este otro caso que he desarrollado aquí, que sería por ejemplo para utilizarlo para la elección de una junta directiva, de un consejo de administración, en donde ya existen unas candidaturas hechas, se puede poner, pues, se puede votar a una candidatura, a la otra dejarlo en blanco. Siempre habrá unas notas explicativas que podemos utilizar para explicar un poco eh, sobre el contenido de la votación. En este caso, como veis, pues podríamos incluir aquí quién se incluye en la candidatura 1 y quién se incluye en la candidatura 2, de forma que cuando vayamos a elegir sabemos que estemos votando. Este sería el tipo de caso de cuestiones sencillas, en el que, como decimos, al final va a salir un porcentaje para cada opción. El cuestionario múltiple es un poco más complejo, tiene más usos. Si pinchamos en la vista previa, podemos mostrar cómo sería el cuestionario que deberían votar los votantes. Y, por ejemplo, en este caso, pues podríamos estar interesados en de varias personas, ¿eh? Si le votamos o no le votamos para cada un cargo. Bueno, este sería un uso un poco extremo porque, bueno, pues podríamos poner que votamos a los dos que estén presentes, aunque también tendría su sentido. Si los dos nos convencen, pues podemos votar. Al final se reúnen, se suman todas las votaciones que han tenido cada opción, perdón, y se consigue que se generen porcentajes para cada opción posible, ¿no? En este caso, para cada persona, digamos, porcentaje de gente que le vote y que no le vota. Bien, los cuestionarios múltiples también pueden tener otro uso, ¿eh? Que es para el caso en el que no queremos simplemente saber cuál es la opción que más es votada, sino queremos hacerlo un poquito más depurado, es decir, dar un poquito más de posibilidades al votante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este otro modelo de cuestionario, que sería, por ejemplo, para la toma de decisión sobre un aspecto, pues es un poco las opciones del cuestionario sencillo, ¿veis? Pero en este caso no vamos a elegir una solamente, sino que para cada una de las opciones vamos a decir cómo nos posicionamos, ¿eh? Si estamos totalmente a favor, si estamos a favor, si no estamos ni a favor ni en contra, si estamos en contra o si estamos totalmente en contra, ¿eh? Esto lo haremos, con lo cual de esa forma estamos dándole al votante la posibilidad de ser más preciso con su voto, ¿eh?
Esto también en determinados momentos puede ser muy práctico, ¿no? Eh, por otra parte, este tipo de cuestionarios múltiples son también muy prácticos y quieren hacer pequeñas mini encuestas, pues para que la lista de personas que nosotros en un momento determinado queramos considerar, eh, podemos utilizar estos cuestionarios para eh, que nos den una valoración de cualquier cosa, de un curso que les hemos impartido, de una política que hemos puesto en marcha en la empresa. Queremos ver cómo por ejemplo, los empleados se están adaptando, de alguna política comercial que hemos implantado sobre los clientes y queremos que los clientes se posicionen, nos valoren cómo, cómo se posicionan ante esa acción comercial, opciones, y de esta forma con este cuestionario podríamos tener esta valoración. Por tanto, este cuestionario es muy práctico y muy útil. Y por último, tenemos otro tipo de cuestionario, que es el que se llama cuestionario de filtro, que, como veréis, pues tiene también la utilidad en determinados momentos, puesto que este cuestionario lo que hace es, en primer lugar, segregar nuestra población de votantes inicial en dos poblaciones, dependiendo de una pregunta dicotómica, de que se posicionen a favor o en contra de esta pregunta, como veis aquí, pues a, a los que se posicionan a favor, en este caso, por ejemplo, porque hemos puesto como estoy de acuerdo la opción que segrega, pues la respuesta que remite a la segunda pregunta, pues a los que están de acuerdo se les hace una segunda pregunta, que sería una pregunta sencilla, sería otro cuestionario sencillo, pero que ya os digo que solamente se pondría a votar a esta pregunta a aquellos que corresponden o que se incluyen en la población en la que estamos interesados en, mm, en valorar, ¿eh? respecto de, respecto de nuestra población de partida que vota. Bien, pues estos serían los tres tipos de cuestionarios que podríamos generar. Que podamos o no utilizar estos cuestionarios dependerá del plan de votaciones que tengamos contratado. Vamos a pasar ahora ya a gestionar nuestros cuestionarios de forma como sería aquí. Bien, para generar un nuevo cuestionario tenemos que pinchar aquí sobre el texto nuevo cuestionario y nos mostraría una pantalla en donde tendríamos que indicar el título, el nombre indicativo que le vamos a dar a este cuestionario para diferenciarlo de los demás. Bien, pues este nombre vamos a poner ejemplo. Y inicialmente vamos a elegir un tipo de cuestionario sencillo. Como veis pone aquí que si no se selecciona ninguno, el tipo de cuestionario que se elige por defecto sería el sencillo. Y eso tenemos que crear. Para estructurar y para generar una nueva estructura de cuestionario, solamente hace falta esto. Entonces, ya el sistema nos daría un código nuevo para este cuestionario y como vemos ya nos lo ha generado la estructura. ¿Veis? Ya aparece en nuestro listado el que acabamos de crear. Pero que el sistema haya generado la estructura del cuestionario no quiere decir que el cuestionario esté cumplimentado. Ahora llegaría a la segunda fase, que sería la fase de cumplimentar nuestro cuestionario, para lo cual debemos de acceder a este icono, a través de este icono, acceso cuestionario, pinchando sobre él, pues ya nos daría acceso a la estructura del cuestionario, que se compone de tres partes. En primer lugar, en este caso sencillo, la pregunta que vamos a hacer. Pregunta a realizar. Aquí las diferentes respuestas que vamos a ir dándole al votante para que utilice
o sobre la que tiene que elegir una en este caso, que es sencilla. Y aquí podremos indicar unas notas explicativas, que pueden ser pues todo lo que queramos en principio, que será información importante para el votante para que se oriente sobre la votación que estamos llevando a cabo. Es muy importante al estructurar un cuestionario. Podemos utilizar, como veis, hasta 20 opciones. No hace falta utilizarlas todas. Nosotros hemos puesto 4 y el sistema, las que estén en blanco del resto, las va a obviar. Va a entender que solamente hemos puesto 4 posibles opciones para este cuestionario. Lo que sí es muy importante es que no dejemos espacios en blanco, porque en ese caso el sistema nos dará un error. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, una vez que ya hemos complementado todas las opciones de la estructura del cuestionario, ya digo que las notas explicativas, estas en información adicional, como veis aquí, es opcional, no es obligatorio incluirla para que el cuestionario esté bien estructurado. Pues una vez que tenemos cumplimentado todo esto, pinchando en el botón de actualizar preguntas y respuestas, el cuestionario nos muestra información de que todo ha sido guardado y estructurado correctamente en nuestro cuestionario de tipo sencillo. Nos indica la pregunta que hemos configurado, así como las respuestas también que hemos configurado, y nos indican también que hemos incluido notas. ¿Vale? Ya tendríamos nuestro cuestionario generado y ya tendríamos el botón de vista previa para ver cómo lo va a ver el votante una vez que se le lleve a votar. El votante vería un cuestionario similar a este, en donde debería de responder y elegir alguna de las opciones. Bien, vamos a hacer ahora un nuevo ejemplo, que sería, en este caso, ejemplo, para que veáis cómo se complementan los demás cuestionarios, de cuestionario múltiple. Elegiríamos un cuestionario múltiple y ya tendríamos generado el cuestionario. Como veis, al generar el cuestionario, como todavía la estructura no está configurada, pues no nos deja verlo porque no hay nada, lógicamente. Hasta que no lo tengamos configurado no podremos verlo. Pues bien, accedemos de nuevo y vemos que en este cuestionario la estructura interna es diferente. Si bien tenemos una pregunta y si bien tenemos también nuestras notas adicionales, como vemos, no tenemos ni no tenemos las respuestas que teníamos antes. Tenemos lo que llaman aquí ítems y tenemos aquí lo que llaman respuestas. Pues bien, configurar esto es tan sencillo como incluir el texto de la pregunta, incluir los ítems que, al igual que antes, solamente debemos completar los que queramos, los dejamos en blanco, teniendo en cuenta dejar entre medias ítems en blanco. Y bueno, pues aquí iríamos seleccionando las distintas opciones que queremos que se valoren. Yo voy a ir poniendo simplemente esto. Y aquí deberíamos de cumplimentar las posibles respuestas que vamos a dejar que el votante seleccione para cada ítem. Una cosa muy importante en la concepción de cuestionarios, esto es una regla y una opción que se estudia en la creación de cuestionarios estadísticos, es que tengamos en cuenta que es importante determinar un número, configurar un número impar de respuestas posibles, porque de esta forma podremos darle al votante o al encuestado, en caso de encuestas, la opción de que se posicione de la forma más fidedigna posible, es decir, que contemplaremos la mayor, todas las posibles posicionamientos que el votante puede elegir o puede sentir. Por tanto, como hemos puesto antes, pues podemos poner en este caso
totalmente a favor, con lo cual nos indicaría que de lleno el votante está convencido de este ítem en este caso, a favor, que sí que lo considera, pero que no está tampoco convencido del todo, ni a favor ni en contra, con lo que el votante pues puede tener una posición neutral. Le damos la opción de que se posicione de forma neutral, en contra, con lo cual pues sí, también muestra una posición a este texto o este ítem o esta acción que hemos mostrado aquí, pero tampoco con mucha fuerza o totalmente en contra. De esta forma, con nuestras 5, que son impares, veis, posicionamientos, le damos al votante todas las posibles opciones de posicionamiento respecto de cada pregunta. Y bien, una vez cumplimentado esto, actualizaríamos igual, nos genera el cuestionario que ya podríamos consultar. Ahí lo veis. ¿Mm? Ahí lo veis. Por último, lo que sería un cuestionario, vamos a poner ejemplo de filtro, elegimos el tipo filtro y lo creamos. Bueno, pues como veis, ya nos lo crea la estructura. Si entramos en el contenido, aquí veis hay más opciones. Aquí también tenemos nuestro texto informativo adicional, nuestra principal pregunta de segregación, que es la que va a diferenciar en dos grupos a la población de votantes, y aquí tendremos la respuesta dicotómica a esta primera pregunta. Entonces, muy importante aquí es que tengamos en cuenta que a los que respondan lo que incluyamos en la respuesta 1 es a los que les va a hacer la pregunta 2. ¿Veis? Aquí están estos asteriscos indicándolo. Por tanto, tanto si estamos interesados en la población que está en contra o como la que está a favor de esta pregunta, debería de ir aquí la respuesta para que el sistema les genere a esos la segunda pregunta. Si lo que queremos es los que están en contra, pues lo pondríamos al revés. Vale, y aquí generaríamos la segunda pregunta y aquí pues pondríamos diferentes respuestas, que esto ya sería otro cuestionario sencillo para los que van a votar en este caso a favor de la primera pregunta. Actualizando esto, el sistema nos dice que está todo ya configurado y ya nos permitiría ver a favor o en contra, y a los que están a favor les permite votar entre una de estas tres opciones. Bien, pues estos serían todos los posibles cuestionarios que se vayan a generar y la forma en que se generan. Entonces, ahora ya vamos a pasar a estudiar o a ver las diferentes opciones que se puede hacer con un cuestionario creado. En primer lugar, se puede hacer una vista previa, como hemos hecho a través de este icono de la ventanita. También se puede, vamos a verlo aquí, también se puede editar el cuestionario, que lo único que editaríamos sería el título descriptivo del cuestionario, puesto que una vez que hemos seleccionado un tipo de cuestionario, el sistema guarda esa información porque es estructural y es muy y no se podría cambiar, generaría errores en el sistema. Por tanto, editar solamente nos editaría el título. Otra opción muy importante que tenemos con los cuestionarios es la de duplicarlos. Duplicar un cuestionario no es más que generar una copia exacta de un cuestionario que ya tenemos creado. Para que veáis, voy a hacer un ejemplo de este último que hemos creado. Entonces simplemente pincharíamos aquí, nos diría que los datos del cuestionario tal se van a duplicar. Si queremos duplicarlo,
confirmamos y nos genera un nuevo cuestionario que en este caso sería el Q0009 con una estructura idéntica a la Q0008. Y al ir al listado vemos que efectivamente así ha sido y que lo único que se diferencia es que nos ha puesto un título que es copia de ejemplo de filtro, que es el que teníamos antes. Esto podremos cambiarlo a través de aquí y si accedemos a la estructura vemos que internamente el cuestionario es exactamente igual que el que habíamos creado antes. Bien, pues esto sería respecto a la gestión de cuestionarios. ¿Borrar cuestionarios? Pues es tan sencillo, o eliminarlos. Es tan sencillo como pulsar la X y confirmar que queremos eliminarlo. Ya este cuestionario está eliminado y podríamos hacer lo mismo con los demás, que de una forma u otra lo vamos a hacer. Vamos a ir eliminando los que acabamos de crear, que no son más que ejemplos. Y ahí está. Estos son los que tenemos originalmente. Bien. Una cuestión importante es que, como veis, hay cuestionarios que se pueden eliminar y a los que se puede acceder a su estructura y otros a los que no. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues esto pasa simplemente porque hay algunos cuestionarios que están siendo utilizados en votaciones o que han sido utilizados en votaciones ya cerradas, pero que no han sido eliminadas, que se mantienen en la estructura de votaciones creadas. Si pinchamos en votaciones lo veréis. Aquí tenemos un ejemplo de votación sencilla múltiple de filtro que lógicamente utilizan este cuestionario sencillo, este de filtro y este múltiple. Por lo tanto, como la estructura de la votación necesita de estos cuestionarios, no permite que hagamos cambios en su estructura ni que los eliminemos, porque la votación quedaría huérfana y generaría un error en el sistema. Por tanto, mientras que esas votaciones no sean eliminadas, que eso ocurrirá, eso nos dará el sistema la opción de eliminarlo cuando pase varios días desde que se ha cerrado. Ahora mismo, como se ha cerrado hace un rato, pues no nos permite. Cuando pasen unos cuantos días, que son los días que el sistema considera necesarios para para que el votante pueda comprobar los resultados, a partir de que pase eso, que por efecto es una semana, ese plazo, nos permitirá eliminar la votación si lo queremos tener aquí. Si la queremos tener aquí y nuestro plan de control nos permite tenerla, pues aquí está. Y si lo queremos eliminar, pues lo eliminamos. Entonces, esto sería la mecánica de la gestión de cuestionarios. Para terminar, os comentaré también que, bueno, una vez que tengamos un cuestionario ya configurado, si ese cuestionario lo utilizamos de forma periódica para votaciones que hacemos con mensualmente, trimestralmente, semestralmente, y siempre utilizamos el mismo cuestionario porque es un cuestionario pues, no sé, para valorar algo, para tomar una decisión que se toma cada cierto periodo de tiempo. Bueno, pues como el cuestionario ya está configurado y se utiliza, por ejemplo, siempre en la misma votación, en la votación que se hace, pues esta parte podríamos obviarla, porque ya está el cuestionario configurado. Si nuestro listado también está configurado, porque siempre votan las mismas personas para tomar esa decisión periódica, pues esto acelera mucho la configuración de una votación. Con lo cual quiero decir con esto que si utilizamos el sistema para hacer votaciones de forma periódica y tenemos ya configurados la lista y el cuestionario, pues en este caso poner en marcha una votación es muy sencillo y se tarda menos de un minuto. Con lo cual el sistema en esto nos da una gran facilidad de uso para programar votaciones. Y bueno, esto es todo respecto a la gestión de los cuestionarios.